Bien, amigos, continuamos con ustedes. Estamos José Manuel Luna Valiente, Rosana Ruiz y quien le habla, mencionando algunas de las cifras de la economía dominicana, cifras preliminares, porque apenas estamos comenzando, como quien dice, el mes de enero, y antes, para poder tener las cifras ya más o menos definitivas, tenemos que hacer acopio de las informaciones del mercado relativas al mes de diciembre y hacer la tabulación, los registros y los cálculos correspondientes para poder tener ya lo que es el panorama más o menos definitivo de la economía dominicana. Pero desde ya las autoridades calculan que el crecimiento estaría por encima del 4.5% del PIB este año, que la inflación, como decía Rosana, terminaría o terminó en alrededor de un 7.6%, que la tasa de cambio se depreció apenas un 3.4%, lo que explica la estabilidad de precios. También se habla de que las exportaciones nacionales superaron los 3.600 millones para un crecimiento de un 44%, que es bastante grande. Sí, Que las empresas de zona franca, las exportaciones de zona franca, continuaron con su recuperación con un crecimiento de un 19.2%, que el turismo creció un 3.5% y que las reservas, las remesas crecieron casi un 7%. La inversión extranjera directa será superior a los 2.300 millones, lo cual nos coloca por encima de los países centroamericanos y solo por debajo de 8 países de la región. Las importaciones nacionales aumentaron un 12.8%, el déficit de cuenta corriente estará en torno al 7.9% del PIB, por debajo del 8.6% del 2010. No obstante, el monto de la factura petrolera haber sido superior al déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea que todas estas informaciones son sumamente alentadoras e importantes, y es lo que nos dice a nosotros de este crecimiento, que no es crecimiento así por así, sino que está sustentado en el desenvolvimiento de todas estas variables que acabo de mencionar, que todas crecieron. También se habla de que se crearon unos 130,000 nuevos empleos durante el año 2011. Algo muy importante, porque uno de los elementos que mide mejor el resultado de una economía es precisamente la creación de empleo. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, la mejoría que ya se están avisorando. Y una de las principales variables y más esperanzadoras es precisamente la mejoría que se ha producido en el empleo en Estados Unidos. Sí. Entonces, yo creo que todos estos elementos nos permiten a nosotros ver y considerar lo que ha sido este año en la economía dominicana y valorar mucho, señores, valorar lo que ha sido el manejo de la política monetaria, porque gran parte de estos resultados se deben a la estabilidad macroeconómica, a la confianza que tienen los inversionistas. Fíjense que estamos hablando de inversión extranjera por 2.300 millones de dólares en una época de crisis donde los capitales son muy cautelosos, generalmente para tomar decisiones sobre invertir en determinadas economías, porque le tienen miedo a lo que pueda pasar en momentos de crisis y cómo las variables se van a mejorar. Y en economías como esta, uno de los principales temores de los inversionistas es precisamente el riesgo cambiario. Pero como tenemos estabilidad de precios, el inversionista, el agente económico, toma sus decisiones con la mayor tranquilidad posible, porque ese riesgo está controlado. Entonces los capitales, en lugar de escaparse, de salir, como lo hicieron, por ejemplo, en la crisis del 2003-2004, lo que hacen es que vienen, independientemente del entorno internacional de la situación, porque están viendo un manejo prudente, un manejo adecuado de la economía y sobre todo de la política monetaria, un crecimiento de las reservas y una garantía de que los préstamos y los compromisos que asume el país con el resto del mundo van a ser cumplidos sin mayores contratiempos, porque estamos en términos de reservas en condiciones de hacerlo. Sí, no, y algo importante, ahí yo quiero detenerme un poquito, Luis, al ver todas estas cifras, y es que, señores, miren, el sector externo es un sector sumamente sensible a lo que son esas variables de estabilidad que está mencionando Luis.
Ustedes recordarán que en el 2009-2010, después de la crisis internacional del 2008, la política interna se orientó mucho precisamente por la caída que experimentó el sector externo, zona franca, todas esas variables, exportaciones en esa época por toda la recesión internacional, pues se volcó mucho a la demanda interna, a estimular los sectores vinculados a la demanda interna, y en momento de ausencia de presiones inflacionarias estaban las condiciones dadas para que la política monetaria fuera un poco expansiva, las tasas de interés bajaran, se aumentara el crédito al sector privado y eso reactivara la economía por el lado de la demanda interna. ¿Qué pasó en el 2011? Dadas las presiones fuertes de inflación por el lado externo, hubo que hacer un punto de inflexión de la política monetaria y pasar a una posición más neutral. ¿Pero eso era gratuito? No. Eso significaba que si el Banco Central no moderaba esa situación del crédito, eso iba a tener un resultado explosivo en los resultados del sector externo de la economía y podía dar al traste con la estabilidad relativa de la tasa de cambio y con las mismas metas de inflación. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pasar de una política monetaria laxa, más expansiva, 2009-2010, a una política más neutral. Esa política permitió que se mantuviera la dinámica del sector interno porque el crédito creció más de un 15%, pero que sobre todo repuntara, mire cómo repuntó, o sea, qué medida compensatoria para terminar con estos resultados del producto. ¿Qué medida compensatoria? Este extraordinario desempeño, señores, las exportaciones, un crecimiento brutal. Los productos menores más que se han duplicado, la zona franca han crecido más de un 20%, nuevas 76 empresas se instalaron en República Dominicana en el 2011, para la cual tuvieron que hacer estudios de factibilidad, estudios de mercado, proyecciones a 5, 10 y 15 años, pero no solo eso, el turismo, pese a que se cayó Europa, pese a toda la situación internacional, el turismo creció un 7%, y no solo eso, con un crecimiento cualitativo, porque ha sido sobre la base de diversificar nuestro mercado turístico. Ahora vienen 58,000 brasileños, vienen suramericanos, vienen rusos, vienen de otras latitudes, canadienses. El turismo norteamericano de Estados Unidos se incrementó considerablemente. Pero no solo eso, las remesas también crecieron, la inversión extranjera creció, de manera que esos fundamentos que sustentan ese crecimiento, que si uno pone, señor, y ve el mundo y dice, bueno, Europa va a terminar el cierre 2011 con 1.6 más o menos. No, Europa por debajo de un punto. Por debajo de un punto, 0.9. Estados Unidos 1.5, no más. Y nosotros, América Latina, 4, alrededor de 4%. Somos el mayor de América Latina. Exactamente. Imagínense nosotros llegar a un 4.5 y dado un poquito más, es realmente un buen resultado para el entorno que tenemos desde hace más de 3 años. En tu comentario hay algo muy importante que tú has planteado y que es bueno que nuestros oyentes lo tengan presente. La capacidad de ajuste de la economía dominicana, sobre todo en el tema turístico y en el tema de las remesas. Lo importante en los momentos de crisis que hemos tenido, los choques externos, es no caernos. Sin embargo, República Dominicana nunca cayó. Siempre nos mantuvimos. Pese a todos los augurios. Pese a todos los augurios. Y hay un elemento también sumamente interesante con el tema de las exportaciones. Recordemos, Rosana y Luis, amigos televidentes, que siempre el tema de las exportaciones lo queríamos asociar a que podíamos ser un país más exportador si teníamos una divisa competitiva para el sector exportador. Entonces, ya hoy en día, el tema de, por ejemplo, dejar deslizar la tasa de cambio para beneficiar a los sectores, sobre todo de zona franca, ya eso no es una premisa válida. La premisa válida es la estabilidad macroeconómica. Exacto. Porque una divisa variable es un elemento de exportación, es un alto riesgo. O sea, puedes ganar, pero también puedes perder. Entonces, ya el sector empresarial se ha dado cuenta que lo importante es tener estabilidad. No, y yo creo que, mira, Luis y José Manuel, pasamos la prueba para los inversionistas extranjeros, porque durar 7 años creciendo con esta lista de choques externos tan fuerte, la verdad que yo creo que ya pasamos bien de curso con buena nota. Y no solo eso, también las perspectivas, por ejemplo, que tú miras en el 2012, terminaremos con un crecimiento muy similar al 2011, una inflación por debajo de la del 2011,
Pero algo importante, a veces escuchamos, sobre todo a los sectores empresariales, con el tema del déficit en cuenta corriente. Sí. Y para este año ya hay una proyección que se va a situar por debajo, muy por debajo, entre el 5 y 6%. Entran jugadores como la Barry, Sí, Ferroníquel, sí. y ese crecimiento exponencial que están registrando las exportaciones. Sí, Entonces pero ya eso le va a dar una sostenibilidad de mediano plazo. Si a esto usted le añade, como dijo Luis al principio del programa, que continuaría un proceso bajo una sombrilla de monitoreo, donde se tiene previsto, de acuerdo a las metas, cerrar con un déficit fiscal de cercano al 1%, señores, presentar esos indicadores, esa carta de presentación, déficit fiscal del 1%, reservas internacionales por encima de brutas por encima de 4.000 millones, estabilidad relativa a la tasa de cambio, inflación de un 5%, crecimiento. Son todas las condiciones dadas para que pueda empujarse lo que es un salto de crecimiento sostenido. Y tomamos en cuenta, antes de quizás hacer el cambio, que ese déficit de cuenta corriente tiene un impacto de 4.000 millones de dólares en el tema petrolero. Claro. Y si sumamos, por ejemplo, la cifra de los últimos 8 años de lo que ha tenido que hacer el gobierno central con el tema energía y petróleo, entre subsidio y el impacto del shock petrolero desde $37 del 2004 a 100 en promedio en este año, estamos hablando, señores, de casi 16.000 millones de dólares. O sea, que calculemos eso a peso y nos vamos a dar cuenta, o sea, qué ha tenido que hacer el gobierno. Eso es para aquellos que toman el tema del déficit fiscal como un tema, sí, no, como un tema vedado o como un tema maldito, y no quería decir esa expresión, pero realmente no es así. Así es. Siempre hay la forma de financiarlo y de dejar la economía flotando a nivel bien. Y dicho sea de paso, el gobierno cumplió al centavo con el plan de recapitalización, con la ley de recapitalización, entró ahora unos 18.882 millones al Banco Central, 100% se cumplió. Este déficit cuasi fiscal, que era 4% en el 2004, quedó al cierre en 1.2, o sea que de acuerdo. son 60.000 millones ya que han entrado al banco en los últimos, los últimos 5 años. Eso implica que quedó en 1.2%, que es de acuerdo con la meta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De manera que están todas las condiciones dadas para ver. El fondo viene y hará su 7ª y 8ª revisión. En términos de reservas, la meta que se había acordado con el fondo fue superada. Por 300 millones. Nosotros quedamos muy por encima de la meta establecida con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero recalcar un poco esto, porque cuando hay confianza en una economía se nota en muchos aspectos. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los agentes económicos en esta oportunidad, a pesar de que se ha estado manejando mucho este tema en los medios de comunicación, y hay sectores políticos que han estado diciendo que el acuerdo se cayó, que no se va a poder cumplir, una serie de cosas, aquellos sectores que apuestan a la crisis para sacar provecho político, independientemente de los efectos que eso pueda tener sobre la población dominicana y sobre todo aquella población que ellos aspiran a que le dé su voto, que es la población más vulnerable. Ya sabemos los efectos que esto le genera. Ellos no les importa si la crisis económica le da ganancia política, no importa el efecto que eso pueda tener en la población. Y más quisieran ellos que estos resultados que nosotros estamos hablando de la economía el año pasado fueran todo lo contrario, es decir, que la economía estuviera experimentando un decrecimiento, alta tasa de inflación, problemas con la tasa de cambio, fuga de capital y toda una serie de variables que son lo que generan la crisis, porque con eso ellos podrían sacar mucha ventaja contra las autoridades actualmente y medir eso ya en las elecciones. Pues en esta oportunidad, con todo y esa campaña que se ha hecho, con todos esos pronunciamientos y con todos esos anuncios en el sentido de que el acuerdo con el fondo fracasó, los agentes económicos han seguido confiando en el país. Ahí están las inversiones. Ahí está el desempeño del sector empresarial.
ahí está el desempeño del sector externo, ahí está la estabilidad y ahí está todo lo que se necesita para que los agentes económicos puedan tomar decisiones acertadas y tranquilas en términos de invertir, de crear riqueza, de generar empleo y de generar divisa también. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe el hecho de que aún con todos estos pronunciamientos y todos estos anuncios de que el fondo, de que se negoció, de que fracasó un acuerdo con el Fondo Monetario, la gente sigue trayendo su capital y sigue confiando en el manejo de la economía? ¿A qué se debe todo eso? La confianza, señor. Esa es la clave. Es la confianza. La gente no le ha dado la importancia que querían algunos sectores al problema que ha habido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Porque ellos saben que independientemente de que el acuerdo se siga cumpliendo y se siga desarrollando o no, e independientemente de que los capitales que deberían entrar producto del acuerdo con el fondo entren o no, ellos saben que la economía se va a seguir manejando adecuadamente y que pueden tomar sus decisiones y pueden mantener sus actividades económicas produciendo, porque ven un panorama claro, ven un manejo prudente, ven el manejo de unas autoridades que están, como decía Rosana, previsoras, siempre tomando decisiones antes de que los problemas lleguen para evitar precisamente la llegada de los problemas. Entonces, de eso es que se trata, y por eso es que nosotros, en medio de toda esta crisis, del impacto de los choques eternos, la economía dominicana puede crecer y puede mantener la estabilidad de precios, y puede seguir generando empleo, y puede seguir generando riqueza. Que no estemos en un paraíso, eso todo el mundo lo sabe, porque no hay ninguna economía en el mundo hoy día que pueda decir que está en un paraíso, que tiene todos los problemas resueltos. Claro. Tenemos una crisis. Así mismo. Vamos a una pausa y regresamos.